time to start the worship session now. Ha llegado el momento de proceder con el servicio. I have a special request to all those who are here in these premises. Tengo una petición especial para todos los que se encuentran en estas instalaciones. Kindly take your seats Yo les ruego encarecidamente que, por favor, tomen sus asientos. and we have to maintain reverence in this sanctuary, Debemos mantener reverencia en el santuario, and because we believe that holy angels and Jesus' presence is here with us. porque creemos que los santos ángeles y la presencia de Jesús está aquí. That is what we are looking forward Y de hecho es lo que buscamos. to experience Jesus' presence. Y experimentar la presencia de So let's Jesús. praise the Lord Así pues, alabemos al Señor with a hymn now. con un himno. Let's take our hymnals and sing hymn number 3. Abran sus himnarios y entonaremos el himno número 3. How great thou art. Cuán grande eres, oh Jehová. Consider, O
announcement to make. Debo proceder a presentarles un anuncio. Sister Maggie from Florida has made a request. La hermana Maggie de Florida ha solicitado, Her son is in a critical condition su hijo está en una situación crítica and requesting our prayers. y solicita nuestras oraciones. At this moment, I would like to invite Sister Margie Seeley. En este momento deseo invitar a la hermana Margie Seeley, To come forward and lead us in prayer. que pase adelante y nos guíe en oración. Let's all pray for the son of Sister Maggie too. Entonces oremos por el hijo de la hermana Maggie. Dear Father, we come before you this afternoon, Amado Padre, venimos ante ti en esta tarde. and we thank you for this gathering here. Te agradecemos por este encuentro aquí. We thank you for the things we are going to learn this week, Te agradecemos por lo que podamos aprender durante esta semana and for the opportunity that we have to learn about you. y la oportunidad que tenemos de aprender acerca de ti. We know that you are wonderful, Sabemos que eres maravilloso you are amazing, y eres impresionante and you are all powerful. y eres todopoderoso. And as we learn about the evidences of your creative works in this next program, Y cuando en el próximo programa aprendamos acerca de tu obra creativa, we ask you to impress yourself more and more upon us. pedimos que te hagas más evidente en nosotros. Help our minds and hearts to be filled with your power and your love. Ayúdanos tú para que nuestras mentes y corazones se llenen de tu amor y tu poder. Help us not to leave this place until we can confess that you are God. Ayúdanos a no abandonar este lugar hasta reconocer, confesar que tú eres Dios. Be with the speaker, Sé con el orador, pour your Holy Spirit upon him. pon tu Santo Espíritu sobre él. Be with each mother and father here, Sé con cada padre y madre aquí and each child and teen. y cada niño y adolescente. We ask that you be the center of each home Pedimos que seas el centro de cada hogar and the guiding light in our lives. y también la luz que guía en nuestras vidas. We ask for special healing strength for Jovian, Pedimos ayuda especial para recuperar la salud de Jovian, Sister Maggie's son. el hijo de la hermana Maggie. We lift him up to you in prayer, Lo elevamos a ti en oración and we ask that you be near to him y suplicamos que estés cerca de él and to his family, y su familia and that you bless him with your love, y que le bendigas con tu amor and through this call him to you. y a través de esto también lo atraigas a ti. And if it is your will, Father, please give him healing. Y si es tu voluntad, Padre, dale también sanidad. We ask all these things not because we are worthy, Todo esto lo solicitamos no por ser dignos, but because you love us. sino porque nos amas. In Jesus' precious name, En el precioso nombre de Jesús. amen. Please be seated. Por favor, tomen asiento. I would like to invite Pastor Idel Suarez Jr., Deseo invitar al pastor Idel Suárez Jr., the President of the General Conference. el presidente de la Asociación General. He will be having the worship tonight, Él va a tener el servicio hoy and he has a special message about creation proofs. y tiene un mensaje especial acerca de las evidencias creativas. So it's time for Pastor Suarez. Es el tiempo para el pastor Suárez. Creation proofs. Pruebas creativas. We want to look at some scientific and biblical reasons for creation. Queremos considerar algunas razones científicas y bíblicas acerca de la creación. The Bible says La Biblia declara in the book of Romans, en el libro de Romanos, in chapter 1, verse 20, en Romanos 1, versículo 20, "For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse." porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
When we look at a painting, Cuando observamos una pintura, we do not say, oh, what a beautiful painter. no decimos, oh, qué maravilloso ha sido el pintor. We don't consider the painting to be the painter, No consideramos que la pintura es el pintor, but we consider what talent the painter had in doing this beautiful painting. sino consideramos el talento del pintor al hacer esta maravillosa pintura. If you were to ask in America how many believe in creation, Si preguntaran en Estados Unidos cuántos creen en la creación, in spite of the fact that children are taught about evolution from the moment they go into school to the moment they graduate from graduate school, a pesar de que hay que considerar que los niños desde que ingresan en la escuela hasta que se gradúan de secundaria aprenden todo el tiempo acerca de la evolución, we have some startling results. pero sin embargo tenemos resultados extraordinarios. In the United States, En Estados Unidos, 80% of the population believe that God created the universe. el 80% de la población cree que Dios creó el universo. 80%. 80%. And less than 50% believe in evolution. Y menos entonces de este porcentaje, Del 50%. del 50% cree en evolución. So most people in America do not believe in evolution. Así que ambos no creen en evolución. But what's more surprising, Pero todavía es más sorprendente that in some states, que en algunos estados a significant number of school biology teachers un número significativo de maestros de biología believe that creationism should be taught. creen que el creacionismo debe enseñarse. In the north, in Illinois, 30% of biology teachers believe that creation should be taught in the school. En un estado del norte, en Illinois, el 30% de los maestros de biología creen que debía enseñarse creacionismo. And here in the south, in Kentucky, 69%. Y aquí en Kentucky, en el sur, 69% creen que debería enseñarse. 69% of the biology teachers believe that creationism should be taught Y in creen schools. el 69% de maestros de biología que debería enseñarse el creacionismo. Let's follow the footsteps of Charles Darwin. Bien, sigamos por un momento los pasos de Carlos Darwin. He was just 22 years old. Él tenía 21 años, 22. 32 años, perdón. And he went on the HMS Beagle. Y él tomó el barco del Pinzón. And he had no degree in science. Él no tenía ningún título en ciencia. He had studied theology at the university. De hecho, había estudiado teología en la universidad. And he arrived at the Galapagos. Y él llegó a las Islas Galápagos. And he was surprised by these huge turtles called Galapagos. Y de hecho se impresionó con las gigantescas tortugas denominadas Galápagos. He killed some of them and had them as soup. Hizo que mataran algunas y se las comió en forma de sopa. I visited the Galapagos Yo visité about 175 years later. aproximadamente 175 años después. This is where he had the idea that formalized that he found proof for evolution. Y ahí es donde él dice que encuentra las evidencias que formuló como principio evolucionista. And there's even a park there today that is named after him. Y de hecho, en esas islas se encuentra un parque con su nombre. You see it in Spanish and English here, written Charles Darwin Research Station. Y ustedes lo ven, está escrito tanto en español como en inglés, donde es Estación de Investigación de Carlos Darwin. But when I was at Galapagos, Pero cuando estuve en las Islas I didn't see any Galápagos, evolution. yo no vi ninguna evolución. What I saw Lo que sí vi was extinction. es extinción. Extinction. Extinción. I didn't see the massive number of finches, these little birds with different colored beaks. Yo no vi esa cantidad innumerable de pájaros pinzones, I didn't see the high populations of penguins, ni tampoco vi esa enorme cantidad de población de pingüinos, nor the herds of land iguanas. ni esos grupos inmensos de iguanas. I only saw one land iguana, Yo solo vi una iguana de tierra and it was here y estaba aquí, at the Charles Darwin Research Station, like in a little zoo.
Y estaba en el centro de investigación de Carlos Darwin como si fuera un pequeño zoológico. And if you would read the signs there, it would say all these animals are going into extinction. Y de hecho, en todos estos animales había un letrero que ponía que están en proceso de extinción. Let's look at some scientific proofs. Consideremos algunas pruebas científicas. One of them being the second law of thermodynamics. Una de ellas es la segunda ley de la termodinámica. And the person most responsible for this second law, Y la persona más responsable de esta segunda ley, for explaining it, por explicarla for discovering it, y descubrirla, is Sir Arthur Eddington. y es el señor Arthur Eddington. Ironically, Irónicamente, he was the pupil of Sir George Darwin, the son of Charles Darwin. y de hecho era el pupilo de Carlos Darwin. In other words, En otras Eddington's palabras, teacher Eddington, el maestro de él, was the son of Charles Darwin. fue el hijo de Carlos Darwin. And Eddington wrote Y Eddington escribió that the second law of thermodynamics holds the supreme position among the laws of nature. y declaró que la segunda ley de termodinámica está por encima de cualquier otra de las leyes físicas. Simply expressed, Expresado en la forma más simple, with time, con el tiempo, highly ordered systems become disordered. sistemas altamente ordenados se desordenan. Those things that are structured become unstructured. Lo estructurado se desestructura. They degrade with time. Y de hecho empieza un proceso degradativo en el tiempo. There's a downward regression with time that we see in our planet. Así que vemos en nuestro planeta una degeneración sistemática con la variable tiempo. All things decompose. Todo se descompone. But the theory of evolution says Sin embargo, la teoría de la evolución declara is that this arrow should be the other way. que esta flecha debería estar orientada en la otra dirección, With time, things become more structured, more specialized, more developed. declarando que con el tiempo todo se estructura y se desarrolla mucho mejor. But we don't see this. Pero esto no es lo que nosotros vemos. Sir Eddington said, entropy always increases, always. Y él declara que la entropía crece en proporción. That means things become more disorganized with time. Significa que todo se desorganiza con mayor intensidad en proporción al tiempo. I was reading his featured article Yo, on the second law of thermodynamics. yo leí su artículo sobre la segunda ley de la termodinámica And this is what he says in it. y vean lo que dice. Say you're a scientist, Supongamos que eres un and you científico have this great theory. y tienes esta gran teoría, But we find that that theory is against the second law of thermodynamics. pero constatamos que tu teoría es contraria a la segunda ley de la termodinámica. In spite of the fact you've done research, evidence-based research that shows that your theory has weight. A pesar de que todas las pruebas científicas y experimentales demuestran que tu teoría es correcta o tiene razón. He says, Sin embargo, él declara, if a theory is found to be against the second law of thermodynamics, si esta teoría se encuentra en posición contraria a la segunda ley de la termodinámica, I can give you no hope. no hay esperanza. There is nothing for it but to collapse in the deepest humiliation. No hay más resultado que el colapso y la humillación más profunda. Things become random with time, Así que las cosas se van redondeando con el tiempo. not as Darwin evolution states that things become more structured. No como declaró Carlos Darwin, que las cosas se estructuran. And Eddington said something else. Pero Eddington declaró algo más. This law demands, he Esta says, ley exige that the universe must have had a beginning, que el universo ha tenido un origen. Un and punto. that beginning
was a time when everything was well organized. Y ese tiempo era cuando todas las cosas estaban muy bien organizadas. But from that time, it has degraded. Pero desde entonces se ha degradado. Let's go to the Bible. Bien, vayamos a Can we las find this Sagradas principle in the Escrituras. Bible? Tenemos este principio en la The Biblia. Bible is not a scientific book, La Biblia no es un libro científico, but it has scientific principles. pero sí tiene principios científicos. And we believe Y creemos that all science must be brought to the filter of the Word of God, que toda ciencia debe ser filtrada a través de la palabra de Dios that it can be rightly interpreted. para ser interpretada adecuadamente. The psalmist said, El salmista declara, They shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. Todos perecerán. ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Now, what do you think if I take off my jacket ¿Qué piensan si yo ahora me saco la chaqueta and I put it in a closet y la pongo en un armario? for 100 years, 100 años, for 1,000 years? 1000 años. What's going to happen to that jacket? ¿Qué va a suceder a esta chaqueta? Is it going to develop ¿Se desarrolla into modern day clothing? en un vestuario moderno Is it even going to actualmente? stay the same? ¿O se quedará igual? No. No. The second law of thermodynamics says it will degrade. La segunda ley de la termodinámica declara que sufrirá un proceso de degradación. All things will turn out to be dust with time. Todas las cosas degeneran hasta el punto del polvo. Let's go to another. Bien, vayamos a otra más. Another argument in favor of creation, another proof. Otra prueba o argumento en favor de la creación. This is rather recent, this term, intelligent design. El término es relativamente moderno, es diseño inteligente. And some scientists hate this term. Y hay algunos científicos que aborrecen este concepto. But this concept is basically order and complexity is part of our universe. Pero este concepto incluye orden y complejidad del universo. There is a scientist by the name of William A. Dembski. Hay un científico con nombre William A. He Dembski. has 2 PhDs. Él tiene 2 doctorados. He has one in philosophy, Tiene uno en filosofía and he has one in mathematics. y uno en matemáticas. And mathematics is the highest science we know, Y matemáticas es la ciencia más elevada que conocemos, higher than physics, más que la física, higher than chemistry. más que química. And he wrote this book called Intelligent Design. Y escribió este libro, Diseño Inteligente. And he says basically Y básicamente declara that intelligent design que el diseño inteligente says that there must be an intelligent cause responsible if the effect is both complex and specified. tiene que haber una causa inteligente de punto de partida si se consigue complejidad y estructura. And he gives this example. Y da un ejemplo. A single letter of the alphabet, Por ejemplo, una sola letra del alfabeto, say the letter B, por ejemplo, la letra B, is not complex. no es compleja. But a long sentence of random letters, Sin embargo, una frase completa de muchas letras, for example, un ejemplo, random letters B, X, Y, G, por ejemplo, B, Y, Z, V, is complex, ya es complejo, but is not specific. pero no es específico. What if you read a phrase from Shakespeare? ¿Qué pasa si ustedes leen una frase de Shakespeare? If you've studied Shakespeare, Si han estudiado Shakespeare, you will agree that he is complex estarán de acuerdo que él es complejo and he is specific. y es específico. If something is complex and specified, it must have an intelligent designer. Si tiene una estructura compleja y es específico, tiene un origen inteligente de diseño. Ellen G. White said, La hermana White declara, system and order are manifest in all the works of God throughout the universe. Order is the law of heaven.
El sistema y el orden están manifestados en todas las obras de Dios a través del universo. Orden es la ley del cielo. Have you thought about it for a moment? ¿Han pensado por un momento That acerca if de you get esto? the most advanced microscope, Si ustedes alcanzan a tener el microscopio más avanzado, you're going to see a complex system pueden observar un sistema complejo and perfect order y un orden perfecto and specified. y específico. And if you get a telescope and you go the most powerful telescope, Y si obtienen el telescopio más avanzado que exista, you will see the same. lo mismo van a ver. And in between is you and I. Pero entre esto y aquello estás tú y yo. God created the microcosm and the macrocosm for us. Dios creó para nosotros el microcosmos y el macrocosmos. Now let's say you take out a red blood cell, okay? Bien, por un momento, digamos, tú sacas una célula sanguínea, An RBC, a red blood cell, an erythrocyte. una célula roja sanguínea. You know, all the cells of our body, Todas las células de have a nuestro cuerpo nucleus. tienen un núcleo, but not the red blood cell. pero no las células rojas. It just has something called hemoglobin. Tiene algo que se denomina hemoglobina. And in the blood, Y ahora, en la corriente sanguínea, when you cut yourself, cuando tú te cortas, these red blood cells will come together. todas estas células rojas se juntan. And plasma cells will come together. Y también las células The platelets, plasmáticas so to speak, platelets, o plaquetas. plaquetas. And there are all these proteins that have to come together Y to ahora- close the wound. Todas estas proteínas se aglomeran para cerrar la herida. This is called the blood coagulation cascade. Y eso se llama la cascada de coalición sanguínea. If there is one factor that is missing, Si un solo factor falta, one of these factors, algunos de estos, so that fibrinogen does not convert to fibrin, then you do not have a clot that forms. si la fibrogenia no se convierte en fibrina, entonces no se consigue coagulación. And there's a disease that's known as hemophilia. Y de hecho hay una enfermedad que se llama la hemofilia. The descendants of Queen Victoria suffered from hemophilia. Los descendientes de la reina Victoria sufren de hemofilia. You cut yourself. Te cortas If you don't get medical attention, you bleed to death. y si tú no recibes atención médica te desangras hasta morir. So all these factors have to be there Todos, correctly. todos esos elementos tienen que converger en forma We're so conjunta. complex. Somos tan complejos. The psalmist said, El salmista declara, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. All the animals, including humans, Todos los animales, incluidos los seres are humanos, remarkably son complex. extremadamente And the cells are very complicados. Y specified. las células son extremadamente específicas. Now let's imagine Imaginemos por un momento, this group of children come together. este grupo de niños se juntan. Of all different colors, different Son de sizes, diferentes colores, diferentes alturas, different ethnic groups. de distintos grupos étnicos. And they say, Y dicen, parents do not exist. los padres no existen. This is a myth. No, eso es un mito. It's just us. We're the No, only no, ones. solo nosotros, solo nosotros. We procreated ourselves. Nosotros nos hemos procreado a nosotros mismos. You would think that's funny, isn't it? Ustedes pensarían que es una broma, ¿cierto? But that's what some people are led to believe due to false teaching, falsely called science. Pero esto es lo que gente cree dirigida por falsa ciencia. If I find this watch Si yo encuentro este reloj and I pick it up, y lo and I say, recojo, wow, what a marvelous evolutionary y yo le development. digo, oh, qué maravilloso acto evolucionativo And se I ha dado. open it up Y lo abro and I look at all these wheels that they turn. y miro cada una de estas How ruedecitas. remarkable that these
First, each of these wheels made themselves with time. Es impresionante cómo con el tiempo todas estas ruedecitas se han hecho a sí And they were mismas. all put together. Y todas están coordinadas And my entre watch sí. works. It's still maintained Y and fíjate que function. mi reloj todavía funciona y And se this is mantiene. something that's inanimate, has Y es no life. algo inanimado, no tiene vida. Ezekiel spoke about the wheels. Ezequiel habla acerca de las And he ruedas. says, I beheld the living creatures, behold, one wheel upon the earth, and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel. Mientras yo miraba, ¿qué ver solo al final? ¿El 19 solo? No, escogí ahí solo. Mientras yo miraba a los Ok. seres creados, una rueda Ok. dentro de otra. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Y el 16 dice, una rueda en medio de la rueda. What about Apple? ¿Qué The pasa Apple phone. con el teléfono Apple? Imagine this Apple phone. Imagínense por un momento este teléfono Apple. It has a GPS system. Tiene sistema de GPS, It has a flashlight. tiene también una linterna It's a camera. y tiene una cámara. It can play movies. Puedes ver películas. I can send emails and receive emails. Puedo mandar correos y recibir And I can correos. even talk to it. Y puedo hablar con él. I can talk to Siri and it will answer me. Así que le hablo a Sirius y me contesta. But you know, I've asked a number of questions to Siri and she says, I don't know. I can't answer that. Yo le he hecho varias preguntas a Sirius y me dice, no sé. Did this come by itself? ¿Esto llegó por sí solo? In Egypt, En Egipto, the magicians, los magos, those scientists of Egypt, los científicos you know, egipcios, they believed that in their lab they could create things. ellos creían que en su laboratorio podían crear And I don't cosas. have time right now to talk about some of these classic tests that were done in the lab to try to prove that they could create. Yo no dispongo del tiempo para probar evidencias de cómo ellos creían que en su laboratorio podían crear cosas. But there came a moment Pero sí llegó un momento when God sent the lice that the magicians, these scientists, told Pharaoh, I'm sorry, Pharaoh, this is the finger of God. We cannot imitate it. We can't copy it. Pero llegó un momento en que una de las plagas, los magos dijeron, lo sentimos, ese es dedo de Dios, no podemos imitarlo. Nature Naturaleza and the scriptures y las escrituras are the finger of God. son el dedo de Dios They testify of him. y testifican de él. Now I bring to the witness stand Charles Darwin. Ahora llamo a testificar a Carlos Darwin. In his book, The Origin of the Species, En su libro El origen de las especies, the last paragraph, el último párrafo, he talks of the Creator. él habla del He still Creador, maintains his evolution, aún manteniendo la but he evolución. says, I can't escape the thought that there must be a Creator. Sin embargo, él declara, no puedo evadir el hecho de que hay un creador. I have The Origin of the Species. I looked it up to make sure it was there. It's there. Tengo el libro El origen de las especies y lo busqué para ver si realmente está ahí. And I copied it. Here it is. Y lo copié, está The aquí. last paragraph. El It says, último there is a párrafo. grandeur in this view of life, this intelligent design, so to speak. There's a grandeur in this view of life. Hay una grandeza en esta visión de la vida. Dicho de, With- de otro modo, el diseño inteligente, With its several powers, con sus diferentes poderes, having been originally breathed by the Creator siendo originalmente exhalados por el Creador, into a few forms or into one. en algunas formas o en una. At times, Darwin called himself an agnostic. En ciertas ocasiones, Darwin se declaró a sí mismo agnóstico, But at other times, he said, pero en otras dijo, thus reflecting, esta reflexión, I feel compelled to look at a first cause, yo me siento compelido a buscar la causa original. having an intelligent mind, Disponiendo de una mente inteligente in some degree analogous to that of man. y de hecho análoga a aquella del ser humano, And I deserve to be called the theist, that I believe in God. y de hecho debo ser declarado como aquel que cree en Dios. So those that use evolution to try to prove
Así que, the absence of God are wrong. así que aquellos que usan la evolución para probar la ausencia de Dios están errados. Let's go to another area, Vayamos a otra área, to the numbers of probability. el número de probabilidades. Sir Eddington had said that he saw in the universe both design and chance. So let's talk of chance. Bien, este señor Eddington que hemos mencionado antes hablaba de azar y vamos a hablar del azar And of design, he also y diseño. Probability Las- was first very clearly explained by a Frenchman by the name of Pierre Simon de Laplace. La probabilidad fue mencionada y explicada en forma más extensa por Pierre-Simon de Laplace. And he said, Y dijo, let's say I see the letters Constantinople por written on a ejemplo, table. digamos que yo veo escritas en la mesa la palabra Constantinopla We judge that this arrangement is not the result of chance, y decidimos que obviamente esa combinación de letras no es resultado del azar, because puesto que not because it is less possible than other, no porque sea menos posible que cualquier otra opción, but it is incomparably more probable that some person has thus arranged the foresaid letters than that this arrangement is due to chance. porque el nivel de probabilidades es muchísimo mayor que un ser humano haya combinado estas letras que de una forma al azar estas se hayan colocado. If you see Constantinople, you think, no, someone wrote that. Cuando ustedes ven aquí Constantinopla dicen, bueno, alguien lo ha escrito. But if you see LPTCNTSOA, then you say, nobody wrote that. Pero si ustedes ven CLPLTAN, no, nadie ha escrito That esto. was a result of chance. Eso sería el It's resultado more del probable that azar. it would be the result of chance. Es mucho más probable que fuera el resultado del azar. Let's go back to the blood. Regresemos por un momento a la sangre. Looking at probability and look at hemoglobin. Y ahora consideremos las probabilidades y la This hemoglobina. is what mathematicians have done. Esto es lo que los matemáticos han hecho. The hemoglobin has, it's a protein, and it has to be exact, 574 amino acids. Okay. 574 amino acids. La hemoglobina es una proteína y tiene 574 And aminoácidos. that's inside the red blood cell. Y de hecho están dentro de la célula Now roja. let's calculate mathematically Bien, vamos a calcular what is the matemáticamente probability of chance. cuáles son las probabilidades del azar. That we take just 500 amino Es acids, decir, que tomáramos únicamente 500 aminoácidos that they all have to be in the right sequence. y que todos estén colocados en la secuencia correcta. There are about more than 20 different amino acids that exist in nature and 8 that we need for life. De hecho, hay 20 aminoácidos básicos en la naturaleza y 8 que nosotros necesitamos para vivir. Let's say that all of these 500 amino acids are in the exact sequence. Bueno, consideremos por un momento que todos esos aminoácidos están en la secuencia correcta. Now, if it's random, Si es así por casualidad, they could be left-handed or right-handed. pueden estar a la diestra o a la But siniestra. amino acids are left-handed. Pero los aminoácidos son de la siniestra. And all sugars are right-handed. Y de hecho, todos los azúcares son de la diestra. So all these 500 amino acids have to be in the right sequence and they all have to be left-handed. Así que los 500 tienen que estar en la secuencia correcta y en la diestra. And they have to be la combined siniestra, by a disculpe. peptide bond, Y a tienen- bond between proteins. Y tienen que estar unidos por una peptina, que es la que conecta las proteínas. What is the chance? What is the probability that hemoglobin could have been formed by chance? Ahora, ¿cuál sería el nivel de probabilidades que una célula de hemoglobina se formara al azar? It would be one chance in 10 to the 950th power. Sería una oportunidad de 10 elevada a la 950. But in math, En matemáticas. anything that's higher than 10 to the 50th power is considered equal to 0. Pero todo lo que es 10 elevado a la 50 es igual a 0.
Let me share this example that my uncle shared with me when I was in graduate school. Déjeme mostrarle este ejemplo que mi tío compartió conmigo cuando me estaba graduando. He's a retired veterinarian. Él es un veterinario jubilado. And he said, let's say you take the Encyclopedia Britannica. Y él me dijo, mira, por un momento pensemos que tú tomas la Enciclopedia Británica And with all its 32 volumes. con los 32 volúmenes. And you're going to rip off all of the pages. Y tú vas a arrancar todas las hojas. And then you're going to cut every paragraph Y vas a cortar cada párrafo and every word y cada palabra and every letter. y cada letra. And all of that you're going to throw in this big box. Y todo eso lo vas a tirar en una caja grande. And then you're going to shake it Y randomly. después right? lo Chance. vas a mezclar. We're thinking chance. Porque estamos hablando del azar. We believe that things will be structured with time. Porque se cree entonces que se va estructurando con el tiempo. So you shake it for as long as you want. Tú lo mezclas tantas veces como Then you quieras. open it Lo abres and you let it all out. y lo tiras todo afuera. And look what happens. Y entonces miras a ver qué pasa. Every single letter joins every other letter to form every word, every paragraph, every page, for every volume, all in exact sequence and order. Y ahora el resultado es que cada letra se junta con su palabra con su frase con un párrafo con su página y su página en su volumen y se juntan los 32 volúmenes. That's a good translation. What is the probability that that will Entonces, occur? ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda? There's a doctor Hay un doctor by the name of Scott M. Hughes, and he says the collapse of evolution. y tiene un libro que se llama El colapso de la evolución. And he Su talks nombre about the es human body. Scott Hughes y habla del cuerpo humano And he says y declara the human body has about 11 complex systems, que el cuerpo cuenta con 11 sistemas complejos over básicos, 600 skeletal muscles, más o menos 600 músculos esqueléticos, 206 bones, 206 huesos, over 60 trillion cells. 60 trillion, not billion, trillion cells. 60 trillones de células In an adult human body. y en un cuerpo adulto. What are the odds that all this will come together by chance? ¿Cuáles son las probabilidades que todo esto se junte al azar? Mathematicians will tell us 1 to 10 to the 2 billion power. Bien, los matemáticos nos dan el resultado y nos dicen que es una probabilidad de 10 elevada a 2 millones. Billones. 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 O sea, o 2,000 Mil millones. millones sería. But there's another argument, Pero hay todavía another creation proof. otra prueba creacionista más. And we come down from mathematics to chemistry. Y cuando vamos descendiendo de matemáticas a química, Let's talk about spontaneous generation. hablemos de la generación espontánea. Did you know ¿Saben ustedes that for thousands of years, que por miles de años scientists have believed in spontaneous generation? los científicos han creído en la creación espontánea? And they even had research studies to prove it. Y de hecho tienen estudios científicos para probarlo. They said that living organisms can originate from non-living sources. Y declaran que organismos vivos pueden originarse de fuentes no vivas. And so they would take a dead piece of flesh and you see, look, it creates Entonces, maggots. usted los ve ahí, por ejemplo, ellos toman un pedazo de carne en descomposición y ¿qué pasa? Los gusanos salen. There was another scientist I- by the name of Dr. John Baptiste van Helmont. Hay otro científico, Van Helmont, He lived in the 16th century, él vivió en el siglo XVI and he stated y declaró that he could produce mice from wheat que él podía crear o hacer ratones, to appear, o sea, spontaneously appear. que aparezcan espontáneamente ratones del trigo. He said he would take a dirty shirt, add a little wheat, wait 21 days, and mice would show up. So, él dijo, bueno, voy a tomar una pieza de ropa sucia
la voy a mezclar con trigo, voy a esperar 21 días y aparecerán los ratones. He lived in that time between the 1500s and 1600s. Vivió entre el siglo XV y el XVI. O el siglo XVI y XVII, sí. Now, Voltaire Voltaire made fun of this. se burló de esto And he said, y dijo, men deny a creator, el hombre niega un creador, yet they attribute to themselves the power of creating animals. pero se atribuyen el poder creador de originar animales. This idea dates back to the time of the psalmists. De hecho, esta idea retrocede hasta el tiempo de los salmos. The Psalm 100, verse 3 says, El Salmo 100, versículo 3 know ye dice, that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Even in the days of David, they believed, some people believed that men created themselves. Incluso en el tiempo de David creían algunos, los seres humanos, que se creaban a sí mismos. There was one great scientist, his name was Louis Pasteur. Hay un gran científico, Louis Pasteur, And he was a Frenchman, y era francés, and he proved that spontaneous generation was false. y probó que la generación espontánea es falsa. This is what he did. Lo que hizo es lo siguiente. He invented this little flask with this swan. Él This creó, swan flask, it's called. With this prisma, long curved neck. este prisma de cuello con canal, And he would put a broth in there. y él ponía como un caldo, He would cook it. lo cocinaba, And then the broth would not become contaminated with time. y bueno, no se contaminaba con el tiempo. Because part of the water would get into this neck and the bacteria could not swing through Porque and crawl over el hecho es que into the broth. por el proceso de ebullición, a través del vapor, llegaban todos los microorganismos, entraban en el tubo y después no podían regresar al caldo. But now, if he would break the long neck, Sin embargo, si él rompía el conducto, even after heating, incluso The flask. después de haber calentado, bacteria and microbes would grow. microorganismos y bacterias se desarrollarían. Not from the air, but from the dust in the air that Pero would fall into the flask. no del aire, sino del polvo que descendería del aire al caldo. And this is the question he made. Y ahora, el cuestionamiento que él se When he planteó spoke before the university Cuando on él habló- April 7, 1864. ante la universidad el 7 de abril de 1864, Can matter organize itself? ¿puede la materia organizarse a sí misma? Can living beings come into the world without having been preceded by beings similar to themselves? ¿Pueden seres vivos llegar al mundo sin haber tenido otros seres vivos similares que les precedieron a ellos mismos? There are two possibilities, Pasteur said. Pasteur dijo, hay dos posibilidades. Either the species are fixed, O las especies son fijas, or there's progressive transformation from one species into another. o hay un proceso progresivo de una especie a otra especie. And his answer was to these questions Y ahora la respuesta a estas preguntas fue no. no. There is now no circumstance known in which it can be affirmed that microscopic beings came into the world without germs, without parents similar to themselves. No, no hay ninguna circunstancia conocida por medio de la cual se pueda afirmar que seres microorgánicos puedan venir a este mundo sin gérmenes, sin padres similares antes de ellos. So all microbes that are born have to be similar to their parent Así microbes. que todos los microorganismos que aparecen tienen la similitud de sus predecesores. And so they accused him.
Entonces les There were acusaron. scientists accusing Pastor. Ahora los científicos acusaron a Pasteur. Oh, you're defending religion. Oh, tú estás defendiendo la religión. And he answered, Y la respuesta de él fue, in quotes, y lo estoy citando, there is here no question of religion, a esta no es una cuestión de religión, of philosophy, ni de of filosofía, atheism, ni ateísmo, of materialism, ni materialismo, or spiritualism, he said. ni espiritualismo. I might even add that they do not matter to me as a scientist. he Además, said. quiero añadir que esto es irrelevante para mí como científico. It is a question of fact. Es un hecho. When I took it up, I was ready to be convinced by experiments that spontaneous generation exists. Cuando yo empecé esto, estaba dispuesto a convencerme por los experimentos que la generación espontánea existe. As I am now persuaded that those who believe it are blindfolded. he said. Lo mismo que ahora estoy totalmente convencido que aquellos que lo creen son totalmente invidentes. Simply put, Simplemente expuesto, inanimate things can never produce life. seres inanimados nunca pueden producir They do vida. not develop into other beings with time. No se desarrollan en otros seres en el tiempo. There is no spontaneous generation of new life forms with time. No existe generación espontánea de nuevos seres con la variable tiempo. My time is up. Mi tiempo se pasó. I have some more to cover. Tengo más que I would exponer. have wanted to talk about the fossil record, Quisiera hablar del registro fósil, but I want to go to the end pero quiero llegar al final and Y- talk about y hablar my experience de mi experiencia with my cousin. con mi primo. My cousin's name is Niels, Ah, after the famous Niels Bohr. y el nombre de mi primo es Niel, de acuerdo al famoso Niel. And we were at a Georgia lake. Y estábamos en un lago de Georgia. He has a gallery, an art gallery. Él tiene una galería de arte. And we were walking there, Y bueno, estábamos caminando and I said to him, y le dije, Niels, mira Niels, let's imagine for a moment imaginémonos por un momento that there's no life after death. que no hay vida después de la muerte. Imagine that when you die, Ima- everything ends. Imagínate que tú mueres y todo termina. In that case, En ese caso, I don't regret having lived as a Christian. entonces yo no me arrepiento de haber vivido como cristiano, I don't regret having lived an ascetic life. ni tampoco me arrepiento de haber vivido una vida ascética. However, Sin embargo, if God does exist, pero si Dios existe and there is life after death, y si hay vida después de la muerte, then if you don't believe, ah, y tú no crees, you will have lost everything, tú has perdido todo and I will have gained it all. y yo lo ganaré todo. Is it not worth believing? ¿No merece la pena creer? Pascal, Blaise Pascal, this great mind of France, La gran mente de Francia, Blaise Pascal, said, "Let us weigh the gain and loss in wagering that God is," he wrote. escribió, juguemos a sopesar la ganancia y la pérdida de Dios. Let's estimate these two chances. Bueno, vamos a considerar y estimar estas dos opciones. If you gain, Si tú ganas, that you believe in God and He does exist, you Es- gain it all. es decir, si tú crees que Dios existe, tú ganas todo. But if you lose, Ahora, si tú because pierdes you're an unbeliever, porque no eres creyente, you lose entonces pierdes. nothing. No pierdes nada. You lose nothing. No pierdes nada. And so he says, wager then without hesitation that He is. Así que considera sin duda que sí existe. And so we end Y with concluimos with the words of Paul. con las palabras de Through Pablo. faith we understand. A través de la fe nosotros entendemos. Remember that phrase, through faith
we Por understand. favor, recuerden la frase, por la fe entendemos. That the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much for those wonderful words. Muchas gracias por las maravillosas palabras. Of course, we all believe that God created the world and all of us. Todos creemos que Dios creó el mundo y a todos nosotros también. But still, these arguments will help us to tell others. Sin embargo, estos argumentos nos ayudarán a comunicárselo a Thank you once otros. again. Brother. Muchas gracias, hermano, de nuevo. Before we close, Antes de proceder al cierre, Sister Margie Seeley made a request. la hermana Margie Seeley, ha hecho una petición. She want to come forward and talk about a book for 5 minutes. Desea She pasar created. al frente y hablar acerca de un libro. When I was a little girl, Cuando yo era una niña pequeña, my grandmother told me many stories. mi abuela me explicó muchas historias. She escaped from Estonia, this little country in Europe, Ella huyó de Estonia, un país pequeño en Europa, during World War II, durante la Segunda Guerra Mundial. and eventually made her way to America. Y bueno, finalmente llegó a América. She was a reformer. Ella era reformista. She actually came into the church just a little bit after the reform began. De hecho, entró en la iglesia un poquito después que empezara la reforma. She was married to a reform minister Se casó con un pastor de la reforma who was executed for his faith. que fue ejecutado a causa de su fe. And as a little girl, Y como niña, I heard all these stories that she told me yo escuché todas las historias que me narró of war de guerras and Nazis y nazis and communists. y comunistas. And I thought, well, this is just normal grandma Y stories. yo pensé, bueno, historias de la abuelita normales. Everybody's grandma tells them stories like this. La abuela de cada uno le ha contado quizás historias semejantes. And then I got to 7th grade, Y entonces llegué al grado número 7 and we had a writing assignment, y tuvimos que hacer un trabajo escrito and we were told to write the story of our family. y se nos dijo que escribiéramos la historia de nuestra familia. So I wrote mine. Y yo escribí la mía. The Nazis, the communists, the war. Los nazis. And the teacher said, Y la maestra I me said, dijo, yo dije you were supposed to write a true story. que tienes que escribir una historia verdadera. And this is totally made up. Y esto te lo has inventado totalmente. There isn't even a country in the world named Estonia. No hay ni un país en el mundo que se llama Estonia. About 30 years later, I've proved her wrong, Pero 30 años después probé que es errado. and I wrote my grandmother's story again. Y de nuevo escribí la historia de mi abuela. But this time I did a little more research. Pero en esta ocasión hice una investigación mayor. I interviewed the members of the Cortman family, Yo hice entrevistas con miembros de la familia Kortman, the Martinen family, también la familia Martinen and the Daring y family, la familia Dering, who all worked with my grandmother and grandfather in Estonia, que ellos todos colaboraron, trabajaron en conjunto con mi abuela en Estonia, and Latvia and Finland. así como en Latvia y también en Finlandia. And I looked in the General Conference archives, Y también revisé los archivos de la Conferencia General and with God's help, I put together a history. y con la ayuda de Dios pues compuse una historia. It's not just my family's history. No es solo la historia de mi familia. It's not just the Daring and the Martinen and the Cortman family No es history, solo la historia de la familia Dering, Kortman y Martinen, but it's also the story of our church. pero es también la historia de nuestra iglesia. It tells about how the church began Habla de cómo empezó la iglesia
and how these faithful members stood for what they believed in a very, very difficult time. y cómo estos miembros fieles quedaron firmes en tiempos muy, muy difíciles. And it's my hope and prayer that it will encourage many of us to stand in difficult times Y es today. mi oración y mi deseo que nos fortalezca a nosotros a permanecer firmes en tiempos difíciles. And if you're wondering if it's boring or not, Y si les preocupa si es aburrido o no, this book comes with very strong reviews from all the students here at Cedar Christian ah, School. este libro está acompañado de reseñas que han hecho los estudiantes aquí de la iglesia, de la escuela de Cedartown. Just recently, Melita Hunger told me she's read this book for the second time and she enjoyed it Y again. recientemente Melite me comentó que lo había leído por segunda vez y lo disfrutó muchísimo. So it'll be for sale here. During meal times, I'll have it available if people would like to purchase it. Está a la venta y durante el tiempo del almuerzo pueden comprarlo si así lo desean. Thank you. Gracias. Thank you very much, Sister Machi. Muchas gracias, hermana. Let's praise the Lord again. Vamos a alabar de nuevo al Señor. Let's take our hymnals Por favor, tomen sus himnarios to conclude. para concluir Let's sing hymn number 127. y entonemos el himno 127. Have thine own way, Lord. 127. 127. Our Father, we come to you through the merits of Jesus. Nuestro Padre, venimos a ti a través de los méritos de Jesús. We thank you for the Bible that has reached our day. Te agradecemos por la Biblia que nos ha alcanzado hasta nuestra época.
And through your providence, Lord, we have been able to study it. Y a través de tu providencia, oh Señor, hemos podido estudiarla. We thank you, Lord, for the testimony of men and women of ages gone by. Te agradecemos por los testimonios de hombres y mujeres de todas las edades pasadas That have testified of your existence que han testificado de tu existencia and have contributed to our faith. y han contribuido a nuestra fe. And we pray, Lord, we may animate others to believe. Y rogamos, Señor, que podamos animar a otros a creer, Not just to believe in your existence, no solo a creer en tu existencia, but to believe in your Son. sino creer en tu Hijo, To believe that you will return soon creer que pronto vas a regresar and that you will take the elect home. y que tomarás a los elegidos a tu hogar. Be with the young people and children here Sé con los tonight. jóvenes y los niños aquí en esta noche. Dress them up with your word. Cúbrelos con tu palabra. Give them words to answer those that ask of their faith. Dales palabras para testificar de aquellos que le preguntan por su fe. And when the demons of doubt come by, help them to go to your word for an answer. Y cuando los demonios de la duda les sobrecojan, que busquen tu palabra para encontrar respuesta. We leave our youth in your hands. Dejamos a los jóvenes en tus manos. We pray for their families. Oramos por sus familias. We remember especially Jovian tonight, Recordamos especialmente en esta tarde a Jovian. that you may have mercy upon him if it is your will, Que tengas compasión de él de acuerdo a tu voluntad and that he may be restored. y pueda ser restablecido. We thank you for traveling mercies, Te agradecemos por las protecciones en los viajes. and now give us a good night's rest. Ayúdanos a tener Tonight. una noche de descanso hoy And bless the others that will be presenting your word, y bendice a aquellos que aún presentarán tu palabra and those that will listen, y aquellos que escucharán and those that will tune in through the y internet. también aquellos que se contactarán en línea. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Please be seated for a moment. Por favor, tomen asiento por un momento. Now from here you may depart to the dining room or Saliendo, cafeteria saliendo de aquí, por favor, diríjanse a la cafetería to have supper. para que puedan tomar la cena. After that, at 8 o'clock Después, or so, aproximadamente hacia las 8, they have some social activities organized by the family department. hay ciertas actividades sociales organizadas por el Departamento de Familia And the youths will be departing from here to the venue where they're having the youth conference. y los jóvenes Hightower Falls. entonces partirán de aquí hacia el lugar donde van a tener sus actividades, Hightower Falls. que es en Hightower Falls. So you need any information, youth, you may contact Brother Adin or Sister Lorena. Jóvenes, por favor, si tienen alguna pregunta, contacten al hermano Adin o a la hermana Lorena. Thank you very much for your participation. Muchas gracias por vuestra participación. We may depart with reverence Por favor, procedan to the cafeteria. hacia la cafetería. May God bless you. El Señor les bendiga.